El día de hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar sumamente especial aquí en la ciudad de Mérida. Estamos en la Coparmex. Y enfrente de mí tenemos una invitada diamante, como lo decimos. ¿Por qué? Porque es el podcast de Ser Empresario, Ser Coparmex. Así que quédate porque va a haber contenido de valor. Pero te quiero platicar un poquito acerca de la invitada que tengo enfrente. Ella se llama Mayra Toledo. Ella es fundadora de Conecta Partners. Ella es emprendedora y experta en desarrollo de talento y recursos humanos, licenciada en Pedagogía por la UNAM, con especializaciones en desarrollo de talento, gestión de capital humano y neuropsicología, además de una maestría en Dirección y Gestión del Capital Humano. Cuenta con un programa de especialidad en talento por el IPADE 2024. Fundadora de Conecta Partners, ha liderado a más de 1,000 contrataciones en Latinoamérica y residió en Brasil como parte de un programa de movilidad global. Mayra combina su experiencia profesional con su rol de madre. Su pasión por ayudar a otros a encontrar su propósito laboral la ha llevado a participar activamente en comunidades de mujeres emprendedoras y a lanzar un podcast Talenteando, escuchado en 10 países. Reconocida por su liderazgo e innovación, Mayra fue seleccionada en el 2024 como una de las 100 emprendedoras que inspira a México por la Asociación de Emprendedores de México, ASEM. Su enfoque en la empatía, la comunicación y el liderazgo la posiciona como una voz influyente en el mundo del desarrollo del talento y los recursos humanos. Pero también es un ser humano. La pregunta de hoy, ¿cómo te encuentras esta tarde, Mayra? Muy bien, muy contenta de estar aquí en la Coparmex. Muy bien. Pues bienvenida a tu casa, la Coparmex. Te comento un poquito cómo está la dinámica. Este podcast se divide en dos partes. Primero vamos a conocer quién es Mayra. Y después vamos a poner un poquito de pimienta, de sal, en el tema de toda tu carrera profesional. Pero antes de todo esto, enfrente de ti hay unas cartas que se llaman luz y sombra porque siento y creo que cada ser humano tiene un poquito de luz y un poquito también de sombra. Antes de pasar a la pregunta de quién es Mayra, ¿te parece bien que saquemos una carta? Me parece perfecto. ¿Cuál sacamos? Cuéntame. ¿Qué te gusta? Quiero decirles que las cartas tienen unos animales. Sí, claro, hay tortugas, hay elefantes, hay leones. Pues me voy a ir con mi animal favorito. Ahí perfecto. Dice aquí, ¿crees en la suerte? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Adelante. Sí creo en la suerte y creo en la combinación de la suerte y el éxito, Bello. ¿no? Entonces, sobre todo para el tema de empleabilidad, cuando la gente me dice, oye, ¿crees que yo conseguí cierto empleo y se debe a la suerte? Creo que hay una combinación de las dos. La verdad es que la gente que tiene una fuerte trayectoria laboral sí ha tenido un poco de esa combinación. Bello. Pues vamos a empezar un poquito. ¿Quién eres? Platícanos para las personas que todavía no te conocen, ya sea un servidor y también a la cámara. ¿Quién es Mayra? Bueno, pues soy Mayra. Yo siempre digo que soy mexicanísima porque gracias a esta influencia o esta posibilidad que tuve de vivir en otro país. Correcto. Y reconocerme por la mexicana, cuando estás en otro país, normalmente eres la mexicana, la chilena, no, como lotería. Entonces, de ahí tomé un amor impresionante a mi país. Me encanta este tema de la parte de apoyar a la mujer. Es Correcto. Algo que tengo muy presente, por eso es que en mi empresa siempre he tratado de tener en mi equipo a mujeres, y no es un tema de feminismo, tal, no es algo de apoyar a la mujer. Finalmente soy mamá también, y como mamá me encanta apoyar a las madres trabajadoras, que es algo que he tenido oportunidad de tener en mi equipo, y veo las grandes posibilidades que tiene una persona cuando tiene también esta responsabilidad Correcto. De ser mamá, ¿no? Además soy profesionista, ¿no? Gracias a un poco al incentivo de mi familia de poder tener una educación. Y en un principio fue una educación, pues, en la UNAM, ¿no? Que es una universidad reconocida, pero pues de alguna manera que me costó mi trabajo estar ahí por méritos propios. Correcto. Y bueno, finalmente creo que el poder tener la vida que quiero tener a mi edad, a mis 45 años, es gracias a ese conjunto de cosas, ¿no? Perfecto. A la parte familiar, a la parte de mi trayectoria profesional y a la parte, pues, de esa feminidad que quiero tener y transmitir, que me ha llevado a hoy tener esa posibilidad de estar aquí sentada contigo hablando de mi empresa. Es un honor. Pregunta, niña, ¿cómo era Mayra de niña? Ay. ¿Cómo era de niña? Pues
Yo creo que sí tuve una infancia feliz, ¿no? Una infancia donde me tocó todavía un México donde los vecinos salían y podían estar jugando en las calles. Normalmente ellos iban a mi casa, pero poder salir, convivir con los que tenías enfrente, al lado, atrás, conocíamos a los vecinos, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una infancia mucho con la familia. Soy de una familia donde mi padre tiene 6 hermanos y tuve la posibilidad de convivir, y como fui la primer nieta mujer, pues sí los gocé mucho. Los gocé y creo que son parte de un poco de mi historia de vida. Correcto. ¿No? Pregunta, ¿recuerdas de cierta forma cuál fue tu primer empleo? Sí, nunca lo voy a olvidar, porque además surgió más ante una necesidad desde yo muy pequeña, querer tener dinero, ¿no? Mira. Entonces, estaba yo viviendo en Campeche, porque la vida me ha traído a diferentes partes del mundo, y yo mi secundaria la hice en Campeche. Correcto. Y pues ahí surgió la posibilidad de cuidar y empezar como de esa nanita, ¿no? O babysitter, sí, o claro. como le quieran llamar, con las amigas de mi madre. Ajá. Y ellas vieron pues que podían confiar en mí siendo muy jovencita, ¿no? Y pues yo ganar dinero. Entonces ese fue realmente mi primer empleo, y me ayudó para tener ese gusto por ganar dinero. Esa era la realidad, ¿no? Porque yo quería comprarme lo que mi papá no me quería comprar. Entonces creo que parte también de esa necesidad, ¿no? De en casa siempre fue, pues no te puedo dar todo, ¿no? Y bueno, ahí empezó como que esa trayectoria y por donde seguí un poco mi camino. ¿Qué edad tenía Mayra cuando fue su primer empleo? Me van a asesinar porque van a decir, ¿cómo tan jovencita cuidabas niños? Pero tenía 13 años. ¡Wow! 13 años, y estos chiquitos que yo cuidaba estaban entre los 6 y 7, ¿no? Claro que era un poquito, vivíamos en un conjunto de casas donde prácticamente todos nos veíamos, nos conocíamos, y los tenía tipo de cierta hora, ¿no? Pues como que medio al pendiente, también mi mamá, o sea, no era como que ya se quedó y los cuidaba, pero sí ya sabía que era mi responsabilidad, ¿no? Y era también un poco ese tema del gusto por los niños, que también fue, por eso es que estudié yo creo que pedagogía. O sea, al final del camino te vas dando cuenta por qué estudias lo que estudias, ¿no? Y bueno, creo que ahí empezó un poco estos primeros pininos que hice. Me encanta, me encanta. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Imagínate que del otro lado hay una persona joven o menos joven, 12, 13 años, un niño, una niña. ¿Recomendarías que mientras está estudiando trabaje? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Totalmente sí, ¿no? Es algo que yo siempre les digo. Obviamente hoy tengo un hijo adolescente que tiene 15 años, y pues obviamente hay trabajos que son como ese primer ejercicio de tu futuro, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un jovencito de esa edad? Oye, lavar el carro, o sea, no puede lavar, no lo va a lavar de la mejor manera como quisiéramos, pero ya se empieza a dar cuenta de todo lo que implica, ¿no? Igual una jovencita que hoy hay mucho este tema de los emprendimientos, ¿no? Sí, total. Me tocó ver en Brasil, por ejemplo, las niñas que hacen estas pulseritas, ¿no? Correcto. Compran su material, hacen las pulseras y hacen unos pequeños bazares, o van de casa en casa haciéndonos estos postres. Correcto. Y bueno, ya saben que tiene un valor prepararlos, tiene un valor buscar al cliente. Total. Entonces, sí creo que es un ejercicio que lo debemos de incentivar. Yo creo que nace en esa instancia más en casa que en la escuela, ¿no? Correcto. Porque es algo que sí hay que supervisar. Total. Y sí, definitivamente, entre más temprano comiences, ¿no? En este tipo de trabajos, que no es un trabajo formal, que finalmente a esta edad la ley no te permite tener un trabajo formal, pero ya es un principio de, ¿no? Correcto. De ese ejercicio que hay que hacer desde muy pequeña. Temprana edad. Sí, claro. Vamos a abrir un paréntesis para sacar la segunda carta de Luz y Sombra. Adelante, ¿qué animal? Yo la agarro. Hay tortugas, caballos, jirafas, lobos. ¿Qué te gustaría? Cuéntamelo. Pues yo me voy a seguir como por los que me gustan. A ver, ¿cuál será? Y la cebra. La cebra esta. Sí, ahí te va. Dice aquí, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Esa pregunta, además, déjame te digo que como me encargo del tema de talento, es una pregunta que los headhunters solemos hacer, ¿no? Ok. Y primero te quiero contestar por qué, o responder un poquito por qué la hacemos, porque
que el podcast traiga contenidito, Sí, ¿no? por favor. Entonces, bueno, finalmente nos gusta ver hacia dónde va y qué puede dar esa persona en un futuro no muy lejano, porque aunque uno piensa 5 años, pues no es un futuro tan extenso, ¿no? Total. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que hacemos en los procesos de entrevista de trabajo. ¿Cómo te ves a 5 años? O sea, ¿cómo te ves en esa organización? ¿Qué vas haciendo? ¿Y qué estás dispuesto tú a hacer en la organización en esos 5 años? Y ahora, ¿cómo me veo yo en 5 años? En 5 años voy a tener 50 años, mi querido Abraham. Y creo que es una etapa muy interesante en el tema de la vida de la persona. Podríamos hoy decir que es casi la mitad de tu vida, porque hoy obviamente las personas estamos teniendo una longevidad, ¿no? Sí, y entonces quiero pensar que puede ser la mitad de mi vida. Y sí me veo haciendo lo que yo hago actualmente, porque me encanta la actividad laboral que tengo. Correcto. Pero también me encanta la posibilidad que tengo de gozar a mis hijos. Y creo que ya voy a tener una tranquilidad más de poder estar más cerca de ellos. Porque además mi hijo adolescente pues ya va a estar en una etapa diferente, pero mi hija pequeña, que tiene 3 años, no lo va a estar tanto, y sí creo que puedo darme ya la posibilidad de estar más cerca de mi familia, de mi esposo, y de gozar de estar en una ciudad tan bella como Mérida, que tiene absolutamente todo lo que uno necesita para tener una vida tranquila. Muchas gracias. Antes de pasar a qué te dedicas, la pregunta del millón, ¿un emprendedor nace o se hace? ¿Y por qué? Ah, qué maravilla. Pues yo te diría que las dos. ¿De plano? Sí, ¿Por qué? yo creo que las dos, porque finalmente, como esta pregunta, a mí me gusta mucho escuchar, por ejemplo, biografías de emprendedores exitosos que hoy ya son un referente, ¿no? En el mundo. Y es casi, te diría que mi hobby, es algo que me gusta hacer, me gusta leer de estas personas, y te vas dando cuenta dónde empiezan ese proceso. Y realmente lo empiezan uno desde muy jóvenes, otro porque los despidieron de trabajos, otro porque no les dieron oportunidades en las empresas más maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que esa inquietud que tienes se ve desde muy pequeño, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar mucho de talento, y ahí la pregunta es, ¿el talento nace o se hace? ¿No? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Yo creo que puedes nacer con ciertos talentos y otro gusto que puede ser, pues no soy talentosa para el piano, que es algo que quiero levantar la mano y decir, me hubiera encantado ser pianista o cantar, y yo tengo esos talentos. Pero si es algo que te gusta, lo puedes ir desarrollando con el tiempo. Entonces, si la persona tiene esa inquietud por ser un emprendedor, pero tendría que conocer cómo es esa historia de un emprendedor, que tiene subidas, bajadas, tiene momentos de angustia, de desesperación, de que te quita el sueño, que te llenas de canas, ¿no? Entonces, creo que primero hay que un poco adentrarnos a la historia de emprendedores exitosos. Y ver si es por el camino al que yo me quiero dirigir. Y si sí, y no cuento con ciertos talentos, pues entonces sí empezar a capacitarme y a desarrollar esos talentos. Creo y siento que todo en esta vida tiene un costo. Y te quiero hacer la siguiente pregunta, Mayra. ¿Cuál es el costo de ser un emprendedor o emprendedora? Para las personas que no tienen ni idea de cuál es ese costo. Bueno, pues te diría que no es un tema, no sé si la palabra sea costo, o sea, sí que genere, simplemente sí tienes que tener ciertas habilidades, y si tú te pones a escuchar de estas biografías que yo te comento, de pronto encuentras muchas similitudes, ¿no? Encuentras que son personas que obviamente están muy interesadas en autocapacitarse, ¿no? Es un interés propio, porque ¿quién te enseña a ser el dueño de esta empresa? Pues nadie, porque finalmente tú eres la cabeza, ¿no? O sea, eres el head de todos los que vienen detrás de ti. Entonces, creo que sí tiene que haber una necesidad por querer capacitarte, por buscarte un mentor que esté arriba de ti, que te esté siguiendo y que te pueda dar ese coach o ese feedback o ese aliento que necesitas. Entonces, sí es una inversión que tienes que tener de ti, ¿no? Es un tema de mucha responsabilidad, porque obviamente traes a gente detrás de ti, a tu equipo de trabajo, que se está inspirando en ti, ¿no? Y que de pronto uno puede salir con que creen que pues la empresa pues ya va a dar las gracias, ¿no? A mí me gusta mucho decirles mucho al equipo, esto puede ser una escuela si decides quedarte conmigo y de aquí seguir tu trayectoria, o quedarte conmigo, ¿no? Al día de hoy te puedo decir que después de 11 años, para unos ha sido una escuela, y de otros soy ya proveedor de ellos, que me ha parecido súper interesante porque han crecido en otras organizaciones.
y otros continúan conmigo, ¿no? Entonces, eso es como parte de pues, costos-beneficios, ¿no? En el que hay que pensar. Y pues lo que te decía en un principio, pues sí tiene sus montañas rusas, ¿no? Es una montaña rusa, definitivamente. Siguiente pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues bueno, yo tengo una consultoría de recursos humanos. Yo creé mi propia firma de empleo, por así decirlo, ¿no? Es Conecta Partners, mi marca empleadora. Y lo que hacemos es apoyar a las organizaciones en la búsqueda del talento que realmente necesitan, ¿no? Lo hacemos con expertos, que es el equipo que trabaja conmigo. Realmente la magia ya la hacen ellos en buscarte a las personas que van a apoyarte y a desarrollar una función que va a beneficiar a tu organización. Correcto. ¿No? Tenemos también toda la parte de capacitación, tenemos toda la parte de investigación laboral y pues toda la parte de normativas, que hoy es muy interesante tomarlas en cuenta en una organización. Pregunta, ¿por qué el nombre? Pues bueno, como todos que hemos o que somos empresarios y que ya tenemos tiempo, Sí, de claro. pronto, pues a ver, el decidir el nombre, déjenme les digo que puede ser de las últimas cosas, porque justo estaba escuchando y leí el libro de la biografía de uno de los fundadores de Netflix. Correcto. Que justo dice esa parte, a ver, te estás quebrando por el nombre, ¿no? Y a ver, el nombre puede venir al final. O sea, lo importante realmente es qué es lo que vas a hacer, de qué es tu emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, así fue. En mi caso, al principio fue otro nombre y ya cuando tuve, pues, al equipo necesario y te diré que también las finanzas necesarias para contratar a expertos en este tema de marca, de desarrollo de marca, pues ya fue donde me asesoraron con un nombre que fuera más relacionado. ¿Por qué Conecta? Porque conecto. O sea, lo que me dedico es a conectar a ese talento con esta organización. Y Partners, ¿por qué? Porque somos partners, somos como recursos humanos, somos el socio estratégico del negocio, ¿no? Y además, a su vez, pues buscamos también tener partners en nuestra empresa para que nos puedan apoyar en otros servicios para alinear a las organizaciones, ¿no? Correcto. Pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a meterte a esa industria? Recursos humanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Fíjate que eso también está muy, muy interesante porque, como te comenté, yo empecé en el tema siendo o tomando la decisión de estudiar pedagogía. Correcto. Pedagogía es la ciencia de la educación, ¿no? Y estando en una universidad como la UNAM, que tienes pues la posibilidad de tener varias áreas en común, ¿no? Entonces estaba educación, estaba capacitación, estaba educación especial y bueno, otras tantas. Me fui primero a la parte educativa. Sin embargo, ahí obviamente hubo un momento en que yo dije, estando en una organización educativa, me di cuenta de una necesidad que era esta parte esencial de cómo el talento puede llevar a esa empresa a otro nivel, ¿no? Y la verdad es que he tenido, ahí te puedo decir, me puedo regresar a éxito o suerte, las dos, donde pues ese jefe me dio la posibilidad y los recursos para tomar un curso que me apoyara, porque obviamente yo no me sentía con las bases para entrar al área de recursos humanos, ¿no? Habiendo estado en la parte educativa, pues no era, me sentía con este síndrome del impostor, de pues, no, o sea, sí quiero alzar la mano, pero no me sé todo, ¿no? Y llegué con una propuesta con ese jefe en ese momento, estaba muy jovencita, 26 años, yo creo, y pues me dijo, no solamente quiero que lo hagas, sino quiero darte el recurso económico para que lo hagas. Y ahí empezó mi mundo en el área de recursos humanos, gracias a la oportunidad que me brindaron de abrir el primer departamento de recursos humanos en una organización que no lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, así comencé. Así comenzaron los primeros pasos. Así comenzaron los primeros. Pregunta, ¿en este trayecto hubo miedo, esta palabra? Sí, pues ese síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen normalmente con eso? ¿Qué recomiendas? En este caso yo creo que lo más importante es que yo puedo recomendar, porque además he leído sobre el tema del síndrome del impostor y más en el área femenina, ¿no? No tienen idea de la cantidad de datos de mujeres que no la creemos. O sea, que tenemos el recurso, tenemos el conocimiento, tenemos todo y no la creemos. Entonces,
Pues en mi caso lo que me ha funcionado, que me gusta hablar mucho pues, de mi experiencia y de la gente a la que me ha tocado entrevistar y he tenido el gusto de poder apoyar en esa parte también como mentor, es el tema de sí recibir una capacitación extra, ¿no? O sea, a ver, no sé este tema, ok, certifícate, ok, capacítate, ok, ¿no? Actualízate. Y entonces yo creo que toda esa parte que le inviertes, pues ya te da como más peso. Entonces, cuando tú ya te paras y te plantas a hablar de eso, dices, pues claro que me lo sé, ¿no? O sea, claro que lo sé. Ahora a lo mejor falta la práctica y a lo mejor falta el tener el foro, ¿no? Y obviamente, y si es la búsqueda de ese foro y de esas alianzas y ese networking que necesitamos también poner al día todos los días para irte creyendo más y cerrar ese síndrome del impostor, que siempre va a estar, pero bueno, cada vez ir transitándolo, ¿no? Te tengo una pregunta que casi sé la respuesta. ¿Te gusta lo que haces laboralmente hablando? Me apasiona. O sea, Bello. no solo me gusta, me apasiona Bello. y creo que ese es algo, cuando damos asesorías del tema de empleabilidad, es justo algo que me encanta recomendarles, ¿no? Búscate algo que te apasione, ¿no? Porque el gusto te puede durar poco. Y hoy, la verdad es que con estos cambios generacionales, es una de las características que vemos, ¿no? Que el gusto nos dura poco. Pero la pasión sí la puedes incentivar. Correcto. Y puedes cada vez buscarte tú mismo otras metas, ¿no? Correcto. O sea, no hacer lo mismo, porque la rutina, pues sí te puede volver un poco a que te detengas en ese proceso y quieras cambiar un poco tu misión, que se vale, ¿eh? Correcto. Pero creo que el tema de que te apasione algo es la diferencia. Me encanta. Antes de sacar la hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las cartas, ¿cómo te gustaría empezar a cerrar esta entrevista para ser empresario de Coparmex? Episodio número 6. Ay, pues yo no la quiero cerrar porque estoy muy contenta. Me encanta. Platicando. Hay que hacer el segundo episodio entonces, por favor. Episodio. Sí, claro. Pues nada, a mí me encantaría decirles que a los empresarios es algo que a mí me ha pasado, sobre todo porque he tenido esta movilidad, ¿no? El hecho de que te muevas de tu zona, de tu ciudad, de donde está establecida tu empresa, creo que el buscar alianzas como Coparmex te apoya mucho a abrirte y a conocer otros empresarios. Correcto. Y eso es un poco buscar estrategias, alianzas, ¿no? Capacitarte, porque es algo que también he encontrado aquí en Coparmex. Y pues obviamente no parar, ¿no? O sea, no detenerte en, bueno, sí, ya me mudé de país, ya me cambié, ya no estoy en el mismo lugar. Creo que siempre hay nuevas posibilidades y bueno, esta entrevista es una nueva posibilidad también, ¿no? Perfecto. Ahora sí, escoge la hatch. ¿Qué te gusta? ¿Tortugas, caballos, jirafas, lobos, elefantes? ¿Qué te gustaría? No, pues el caballo. El caballo va para acá, dice aquí. Wow. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como emprendedora y cómo lo enfrentaste? Una lección. Una lección. Con esto nos vamos. Yo creo que la parte de combinar mi faceta de ser mamá y ser empresaria, ¿no? Creo que ese es de pronto uno piensa, bueno, está más sencillo, la tienes más fácil porque pues tú te pones tus horarios, pero los hijos no tienen horarios, ¿no? Y si tienes 2 o tienes 3 o tienes 4, pues también está difícil, ¿no? Total. Las etapas de cada uno de ellos tiene sus cosas, tiene sus desafíos. Entonces creo que no puedes de pronto quedar mal en un lugar ni en el otro, ¿no? O definir obviamente uno sabe que es más importante que otro, pero también las empresas tienen sus etapas, ¿no? Tienen etapas de vida, tienen crisis. Correcto. Pasamos una pandemia, ¿no? Una situación súper compleja. Entonces creo que eso para mí ha sido un desafío. Pero finalmente, bueno, pues también ha sido un ejemplo para mis hijos, ¿no? Correcto. Creo que no puedes educar más que con el ejemplo. Correcto. Y uno que hoy está grande y de pronto sí voltea y dice, pero mi mamá hace esto, pues ya te quedas con, ahí la llevo, ¿no? Ahí la llevo, ¿no? Bello. Entonces creo que esa parte ha sido un verdadero desafío. Me encanta el desafío también, ¿no? Porque no me veo haciendo una cosa sin haber sido mamá, por ejemplo. Creo que algo que me incentivó, que no tocamos ese punto, a ser empresaria fue ser mamá. Wow. ¿No? Eso fue uno de los momentos en los que dije, voy a tener que renunciar a mi trabajo porque no podía quedarle mal a mi trabajo con esta etapa de mi hijo, ¿no? Total. En esta etapa en la que él se encontraba.
y también gracias al éxito y al apoyo que tuve con ese jefe, que es otro jefe, que actualmente sigue siendo, fue mi primer cliente en ese momento y lo sigue siendo al día de hoy, después de 11 años. Entonces, creo que obviamente habla un poco la responsabilidad que le he puesto a lo que hago, Correcto. ¿no? Pero creo que sí, esa parte ha sido un desafío interesante. Hay muchísimas cosas todavía literal en la mesa. Ojalá que vuelvas aquí a tu casa, a la Coparmex. Yo tengo la última pregunta. ¿Cómo está tu empresa en redes sociales? Si quieren buscarte, si quieren cotizarte algún producto o servicio, o si quieren trabajar para ti, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Pues gracias a todos. Estoy en todas las redes, prácticamente. Correcto. Instagram, Facebook, LinkedIn, como @conecta.partners. Correcto. Ahí me encuentran, y en mi LinkedIn personal, que es Mayra Patricia Toledo Valverde, ahí me encuentran. Síganme, porque además lo que me gusta más es compartir. Sí. Tengo pues un newsletter, tengo mucha información donde hablo del tema de empleabilidad, que hoy es un desafío interesante también. Estás en busca de empleo. Creo que es una buena estrategia escuchar a alguien que te pueda dar un consejo que está de este lado, ¿no? Que correcto. Es un headhunter que busca talento todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí me pueden encontrar. La última. ¿Éxito es igual a qué, Mayra? Ay, éxito es igual a sentirte feliz. Sentirte feliz. Yo creo que el éxito es una manera en la que te sientas plena, en la que te sientas que no es una constante, ¿no? Porque lo vas a tener, pero no va a estar todo el tiempo, pero yo creo que es esa posibilidad de sentir plenitud y felicidad. Perfecto. Episodio número 6, temporada número 3, Mayra Toledo, fundadora de Conecta Partners. Ya lo escucharon, personas reales, empresarias reales, con historias reales que puedes utilizar para la vida real y poder dar esos pequeños pasos de bebé, pero en la dirección correcta, para poder decir al final todos los días: hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Muchas gracias, María, muchas gracias, Coparmex de la ciudad de Mérida, y nos vemos en el siguiente episodio.